Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Esto es Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, quien luego lo retransmite a través de sus redes sociales. Muchas gracias, Jorgito Benjumea, por tu labor de cada 8 días en la edición del programa. Antes de plantearles, amables oyentes, cuál será el cometido que pretendo llevar adelante en este programa, permítanme invitarles a la conferencia que este próximo miércoles estaré ofreciendo, miércoles 26 de junio, en el Centro Cultural Solar del Águila a las 6:30 de la tarde, y que tendrá como cometido conmemorar el centenario de la muerte de Kafka, ese centenario que se cumplió precisamente hace unos días, el 3 de junio del 2024, que cumplieron los 100 años de la desaparición de Kafka. Esa conferencia pues tiene como propósito rendirle tributo a la memoria y a la obra de Kafka, y la he querido titular Kafka, el anhelado amor, la ineludible soledad, y en ella quiero examinar ese desgarramiento entre dos potencias que nos habitan a los seres humanos, una que nos conduce al anhelo de establecer una comunidad humana, como por ejemplo la que permite el lazo amoroso, pero la otra potencia, contradictoria con la primera, es la que indica que nuestra singularidad hace aparición y que ello genera una disconformidad con el propósito de comunidad. Ojalá, amables oyentes, puedan disponer del deseo, del tiempo y de la posibilidad para que me acompañen en esa conferencia, sobre todo por lo que tiene de simbólico en términos de relevar la importancia de un escritor como Kafka, que fue un lector agudo, penetrante de las características de nuestra época y que produjo una literatura absolutamente singular y una literatura que nos sirve para reconocer verdades dolorosas, pero finalmente necesarias en torno a nuestra condición humana. Muy bien, dicho esto, amables oyentes, en el día de hoy quiero realizar un programa que empate con el del próximo lunes. El programa de hoy quiero afincarlo sobre una lectura del relato de Kafka titulado Un artista del trapecio. El del próximo lunes estará en el relato también de Kafka, Un artista del hambre. Yo quiero proponer una línea de interpretación, y cuando digo una línea es porque estoy suponiendo que hay muchas otras diferentes a la que yo propongo. Una línea de interpretación, no solamente para dar cuenta de este texto en particular, que es Un artista del trapecio, sino también para poder encontrar el enlace del mismo con Un artista del hambre, sin menoscabo de reconocer las diferencias que en términos de significaciones también pueden emanar de ambos textos. La importancia está en que con sendos títulos que tienen en común Un artista de Kafka, nos está conduciendo
y esa es la tarea siempre de los grandes artistas, a que nos interroguemos en este caso por qué es eso que llamamos artista y muy particularmente en los tiempos que vivimos. Estos relatos nos permiten interpelarnos a nosotros mismos, a nuestra época y a nuestra cultura en relación al destino que le han venido asignando al arte y a esa función enlazada necesariamente con el arte, que es la del artista. Es pues mi propósito tratar de abrir una senda interpretativa que ojalá sea efectivamente válida en las formulaciones que haré, de tal manera que esos dos relatos de Kafka, entre tantas otras interpretaciones factibles con ellos, nos deparen una especie de mirada que contemple en qué ha llegado esta cultura a reducir el arte. Elementos introductorios para un abordaje posible del relato de Kafka, un artista del trapecio. Conviene comenzar por preguntarse qué es un artista. Y podría uno decir que un artista es quien crea o ejecuta, en el sentido de que interpreta, una obra de arte. Cuando digo ejecuta, en el sentido de que interpreta, estoy refiriéndome, por ejemplo, a la interpretación que hace una orquesta de un director de una partitura, o la interpretación que hace un ballet de la composición que ha hecho un músico, o la interpretación que hace un grupo de teatro de una obra que ha sido concebida y redactada por un autor. Entonces vuelvo y digo, un artista es quien crea o ejecuta una obra de arte. En ese sentido, se puede decir que el artista es un creador, pero esto nos lleva a la pregunta, ¿y qué es creación? Podría uno ensayar una respuesta por la vía de decir que creación es una elaboración innovadora que haya reconocimiento y tiende a permanecer en el tiempo como punto de referencia. Ahora, a diferencia de una innovación técnica, la artística es una obra abierta a interpretaciones sin fin. Un ejemplo, este mismo relato que estoy tratando de abordar, por lo menos de ofrecer unos elementos introductorios a su abordaje. Este relato de un artista del trapecio. Porque este relato permite esta interpretación que yo hago y que seguramente difiere de la de otros o incluso de otra de mí mismo en un tiempo diferente a este en el que enuncio la tal interpretación que ahora ofrezco. Ahora, ¿qué criterio permite validar o descalificar una interpretación? Esto es, si la obra de arte está abierta, ¿qué permite decir no toda interpretación de ella es válida? ¿Cuál es el criterio
que permitiría esa separación entre interpretaciones plausibles e interpretaciones que no se corresponden con la obra de arte. Ese criterio sería el que obligaría a responder porque dicha interpretación se elabore con los elementos de la obra, sin que se introduzca alguno de forma forzada, es decir, que venga desde el exterior para sustentar la interpretación, o se pase por alto alguno que contradiría la interpretación que se propone. Si estas líneas generales dan una idea de qué es el arte en tanto forma de expresión de la creación humana, pero forma particular que se diferencia, por ejemplo, de la creación en el ámbito de la ciencia o en el ámbito de la técnica. Vamos ahora a preguntarnos qué es el arte. Todo esto está en dirección a apuntalar pues unos elementos para acudir a la significación que pudiéramos producir o que en el caso mío pues yo pudiese producir de un artista del trapecio. Y más adelante, para la semana entrante, esto estaría conectado con un artista del hambre, relatos pues de Kafka. Decía, ahora correspondería preguntarse qué es el arte. Y podría uno responder que el arte es una dimensión específica de la creación, de la capacidad creadora del ser humano. Y es una dimensión que trabaja con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros y que no demuestra lo que propone, sino que se atiene a la figuración. Esto es, a la forma en que articula sus elementos, consiguiendo con esta articulación, con eso que llamamos forma, el efecto, por un lado, de que la obra convoque la sensibilidad y el pensamiento de aquel que es espectador de ella, y de otro lado, que sea una obra abierta, esto es, posibilitadora de infinitas interpretaciones. De lo anterior, tanto pues de los elementos que señalé en torno a qué es un artista y a qué es el arte, de eso se deriva que el artista no se define porque disponga de una habilidad que alcanza la exactitud en lo que realiza, como tampoco el artista se reduce al ejecutor de dicha habilidad por logrados que sean los efectos de esta. En esta línea entonces se puede pensar, por ejemplo, ¿qué es un trapecista? Porque el relato de Kafka es un artista del trapecio. Lo ha calificado de artista. ¿A quién? A quien ejerce el oficio de trapecista. Por ende, importa preguntarse qué es un trapecista. Un trapecista es antes que nada un acróbata que realiza piruetas gimnásticas en un lugar elevado. Ese lugar es fundamental, no se es trapecista a medio metro del suelo. Y esas piruetas gimnásticas que realiza están siempre generalmente bajo riesgo en sus movimientos de saltos, de subidas y caídas, con lo cual captura la atención de aquellos ante los que se exhibe. Y en eso piénsese, por ejemplo, en un circo, el trapecista
se desenvuelve en las alturas ante la mirada atentísima de todo el círculo de espectadores que no pierden movimiento de él. Entonces es una mirada capturada y esa tensión se acentúa porque el movimiento del trapecista no solo se hace a riesgo de fracasar, sino que se ejecuta en el límite de la vida y la muerte. El trapecista se exhibe ante un espectador que va al espectáculo de ver cómo se reta a la muerte con el único arma de la habilidad y precisión con la que un humano mortal la pretende derrotar. Ahí es clave eso, quien hace esa apuesta contra la muerte, quien coquetea con la muerte, lo hace a riesgo de perder la vida. Si fuese un ser invulnerable, lo que el trapecista hiciera perdería completamente interés. Si hay interés es porque se está ante el espectáculo de alguien que convoca a la muerte para eludirla mediante el artificio de la habilidad que dispone, de esa habilidad y de esa precisión de la cual se ha hecho experto. En ese sentido, coquetear y vencer a la muerte es lo que suscita la identificación de los espectadores con el que, como si fuera un representante de la humanidad, acomete ese riesgo. El trapecista está en el mismo orden de un torero. Es quien, ser mortal, reta a la muerte para eludirla, para superarla. En ese sentido, el torero y el trapecista dejan siempre el efecto en los espectadores de que la muerte es vencible, o en todo caso que la muerte corresponde, como en el caso del toreo, a una figura distinta a la humana. Por lo cual se enfatiza en la superioridad del ser humano, no solamente frente al animal, en el caso pues del toreo, sino frente en general a la muerte, incluyendo allí pues el oficio del trapecista. Ahora, ese coquetear y vencer a la muerte es lo que suscita la identificación de los espectadores con aquel, pues, digo que, como si fuera alguien que nos encarnara a todos, se atreve a encarar ese riesgo. El trapecista lleva a cabo una arriesgada tarea que pone su suerte en la perfección física de sus movimientos sincronizados tempoespacialmente, y lo hace para unos espectadores, y esto es muy importante, que a diferencia de quien se pone ante la obra de arte, entendida pues obra de arte en el sentido estricto, no tienen nada que ver con el resultado de lo que expectan. Es decir, el que está ante el despliegue angustiante para el espectador y seguramente angustiante también para el ejecutor de las piruetas del trapecio, ese espectador, a diferencia de quien se pone frente a la obra de arte, el espectador del trapecista no tiene nada que ver con el resultado de lo que él está contemplando. El espectador del número del trapecista está ante un espectáculo sobre el cual él no tiene ninguna intervención. Esto es muy importante para cotejarlo, por contraste,
con lo que es la expectación de la obra de arte, la escucha de la música, la visualización de la pintura, etcétera, etcétera. El que asiste al acto circense del trapecista retando a la muerte y suscitando en eso una angustia ante la inminencia del fracaso que conduciría pues a la muerte, y que de otro lado promueve la identificación de los espectadores con el trapecista, porque el éxito del trapecista es el éxito de todos nosotros frente a la muerte. Digo, ese sujeto espectador es un sujeto pasivo, reducido a una emoción, esa que pone en suspenso, ¿saldrá todo bien o no? Una emoción que depende por completo de la ejecutoria del otro. O sea, el buen resultado del acto del trapecista depende del trapecista. Porque uno como espectador no pone sino los ojos, y esos ojos no intervienen ni a favor ni en contra. Entonces, al depender por completo de la ejecutoria del trapecista, el observador no incide para nada sobre la ejecución y desenlace del espectáculo. Esto es muy importante y yo estoy llevándolo lentamente hacia una problemática que es posible situarla como interpretación del texto de Kafka del artista del trapecio, pero también emparentarlo con el artista del hambre, aunque haya también algunas diferencias en ambos relatos. Volviendo al espectáculo del trapecista, cuando éste concluye, los espectadores podrán emitir juicios, pero no interpretaciones. Por ejemplo, juicios valorativos, estuvo muy bien, fue muy mediocre, cualquier cosa, pero no interpretaciones, porque las interpretaciones están excluidas dado que el espectador no es más que el observador de un acto sobre el cual él no tiene ninguna participación creadora. En la obra de arte, por el contrario, el espectador de ella, lector, oyente de la composición musical, etc., si no la reduce a la dimensión de entretenimiento, con lo cual se liquida el sentido artístico de la obra, porque una gran obra puede volverse también para una mirada inocua, un mero entretenimiento. Pero entonces digo que en la obra de arte, si el espectador no está tan empobrecido que la reduce a la mera dimensión del entretenimiento, ese espectador es un sujeto activo en la producción y emergencia de esa dupla que articula siempre el arte, que es el sentimiento y el significado. O sea, el sujeto está en juego ante la obra y ejerce una interpretación con los elementos que tiene, a partir de la cual interpretación dimanan para él como efecto unos sentimientos específicos, pero sentimientos que siempre vienen entreverados con unas significaciones. En la obra de arte, a diferencia pues del espectáculo circense del trapecista, el espectador es decisivo, a la par que el artista. Son decisivos tanto el artista como el espectador en relación a lo que la obra dice. Ahora, sin que esto quiera significar de mi parte que el artista, en tanto creador, está en posición equivalente a la del espectador que hace de intérprete. No, yo creo que es bueno que no confundamos los valores. Que Macbeth me conmueva hasta la angustia y el horror,
y que enhebrado con esto me lleve a pensar, por ejemplo, en la lealtad y la traición en los vínculos humanos, en su origen y en sus consecuencias, etc., eso no me hace a mí un Shakespeare. Pero este es tema de otra oportunidad. Esto de cuál es la posición en la emergencia y la significación que tiene el creador de la obra y el intérprete espectador de la misma. Bien dicho esto, una línea de interpretación plausible, con lo cual estoy dando a entender, hay otras. Esta es la línea por donde a mí personalmente el texto me hace gravitar. Y el otro, el de la semana entrante, el del artista del hambre. Una línea de interpretación plausible pues, del relato de Kafka, reitero, de un artista del trapecio, pero igual que con sus variaciones de un artista del hambre. Pensado en escala social, esa vía interpretativa que considero plausible, abriría las preguntas que dimanan del texto de Kafka. A esto hemos terminado por llamar artista, un trapecista, un artista. Y esto es lo que toma nuestra época por arte. Y aceptamos que el arte es entonces una simple modalidad del entretenimiento y que el espectador del arte es equivalente a un consumidor de entretenimiento. Esto es, de un espectáculo que suspende el tiempo del sujeto sin dejar huella en él y sin abrir ningún horizonte nuevo para la existencia a partir de una interrogación por lo actualmente vivido. Si es así, y lo grave es que así es, estamos ante la pérdida y la pobreza cultural de una sociedad en la que, como por un juego de manos, se transmuta la potencia humana del arte en la forma inane del espectáculo y el entretenimiento. Pero voy a dejar ahora, amables oyentes, porque como dije, este programa estará articulado al de la próxima semana para poder en el programa entrante hacer el enlace entre un artista del trapecio y un artista del hambre en sus afinidades y también en sus respectivas diferencias. Pero la línea que quise explorar es la que tiene que ver con que en este relato se puede encontrar un cuestionamiento a lo que una sociedad como la nuestra ha terminado por llamar arte y artista. Hemos terminado por confundir esas potencias humanas de la creación artística y de la ejecución artística y de la interpretación de la obra de arte. Hemos terminado, digo, por pensar que eso equivale a un espectáculo que produce entretenimiento. Entonces la semana entrante proseguiremos, amables oyentes. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.